Muy bien, pues ahora sí iniciamos de manera formal. Muy buenas tardes o muy buenos días, de acuerdo desde el país donde nos estén acompañando el día de hoy. Es un gusto para mí saludarles a nombre de la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores y darles la más cordial bienvenida a esta segunda jornada dentro del segundo ciclo de webinars gratuitos 2026. Nos da mucho gusto reencontrarnos con quienes han participado ya en la primera sesión que se celebró el día de ayer y darles la bienvenida a quienes hoy ya se están integrando en este espacio de aprendizaje. El día de ayer comenzamos este ciclo con una excelente respuesta por parte del público que nos ha acompañado desde países como México, Colombia, Panamá, Venezuela, El Salvador, Chile, Perú, Ecuador, Paraguay, República Dominicana y Guatemala. Así que bueno, pues reconocemos también ese compromiso con la formación continua y la cooperación académica internacional. Le recordamos a toda nuestra audiencia que su registro se realizó de forma automática al ingresar a esta sala, por lo que ya no es necesario volver a proporcionar sus datos. Les recordamos también que las constancias de participación se otorgarán a quienes permanezcan conectados al menos el 80% de duración de esta sesión. El día de hoy para mí es un gran gusto presentar la conferencia La sustentabilidad como paradigma de desarrollo que impartirá el doctor Jordanis Gerardo Puerta de Armas. Él es representante de la Red Iberoamericana de Medio Ambiente, REIMA, y pues agradecemos profundamente la valiosa cooperación académica internacional de REIMA, que a lo largo de bastantes años ya se ha eh, realizado y se ha visto a través de diferentes eventos y bueno, pues hoy seguimos sumando estas colaboraciones entre Reima y UNICEPES. Así que pues es un privilegio contar con la participación del doctor Jordanis y con toda la asistencia de todos ustedes desde los distintos países que nos acompañan. Queremos destacar que en esta ocasión las constancias de participación de esta ponencia serán emitidas de manera conjunta por la Red Iberoamericana de Medio Ambiente y la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores como reconocimiento a la participación en esta actividad académica internacional. Así que bueno, antes de dar lectura a su semblanza, quiero cederle el micrófono al doctor Jordanis para que dé un primer saludo. Adelante, doctor. Saludos cordiales a todos y cada uno de los colegas, investigadores, docentes y otros actores sociales que nos acompañan en esta oportunidad desde los diferentes países de Iberoamérica. Especialmente quiero saludar y agradecer a las autoridades de la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, Casa de Altos Estudios, donde tuve la oportunidad de obtener mi título de doctor en sostenibilidad. Un saludo muy cordial para el señor rector, doctor Aldo Emilio Tello Carrillo, y para el resto de las autoridades y equipo técnico de esa institución de educación superior. También quiero agradecer por su presencia en la sala esta tarde como parte del compromiso de la Red Iberoamericana de Medio Ambiente con la formación ambiental, a mis colegas miembros del equipo de coordinación de la Red Iberoamericana de Medio Ambiente que han estado también con puntualidad absoluta para, sin perder ¿verdad? El aliento de este último Mundial de Fútbol, pues porras a su compañero, a mi doctora Glenda Trejo, me acompaña desde la Universidad de Sonsonate en El Salvador. Ella es la coordinadora, déjame ver para dónde tengo que mover la cabeza, aquí está. Ella es la coordinadora del programa de comunicación ambiental de la Red Iberoamericana de Medio Ambiente. Muchísimas gracias, doctora Glenda, por acompañarnos desde El Salvador. También quiero agradecer a quienes ustedes ven en pantalla, a mi compañera, la profesora María Esther Pi de la Serra. Ella es la coordinadora del programa de investigación e intercambio de experiencias y ella nos acompaña en representación de la Fundación Trabajo, Educación y Ambiente, la Fundación TEA, desde Buenos Aires, en Argentina. También quiero agradecer a mi compañero, mi colega, quien fuera también mi estudiante, el hoy doctor Manuel Patricio Clavijo Ceballos.
Él es docente investigador de la Universidad Técnica de Cotopaxi y es el coordinador de los puntos focales nacionales de la Red Iberoamericana de Medio Ambiente. También parte de nuestro staff en esta tarde, el doctor Hernán Rivas, coordinador de REIMA en la Universidad de Nariño, en Colombia, y también veía por ahí al doctor Rafael Bosque Suárez, toda una institución en materia de educación ambiental, razón por la cual ostenta la condición de miembro de honor y Premio Iberoamericano de Medio Ambiente, otorgados ambos por la Red Iberoamericana de Medio Ambiente. Muchísimas gracias a ti, Adrián, por siempre estar al servicio de estos espacios que nos permiten pues continuar articulando las redes que en Iberoamérica trabajan en función de la sustentabilidad como paradigma de desarrollo. Muchas gracias, doctor, y reiterar el saludo a toda la comunidad de Reima que hoy se está sumando, que siempre ha habido una muy buena colaboración con UNICEPES. En el último congreso que tuvimos aquí de forma presencial, bueno, pues fue un gusto saludar a varios de ellos. Así que bueno, pues sin más preámbulo voy a dar lectura a la semblanza del doctor Jordanis. Él ha participado en 15 proyectos de investigación científica y ha sido autor principal de 20 resultados científicos, los que ha presentado en más de 85 eventos nacionales e internacionales en países como Brasil, Cuba, Dinamarca, Ecuador, España, Honduras, Kenia, México y Perú. Ha publicado 10 libros como autor principal, coautor o editor científico, así como otros 30 artículos en revistas latinoamericanas y europeas. Un segundo. Bueno, el doctor Jordanis también, pues, debo destacar que él es fundador de la Red Iberoamericana de Medio Ambiente desde hace más de 5 lustros y, bueno, pues con una trayectoria muy importante, como él lo destacaba, él obtuvo el doctorado en sostenibilidad aquí en UNICEPES. Así que para mí es un gran gusto poderles ya ceder la palabra al doctor Jordanis. Y bueno, pues adelante, doctor. Muchísimas gracias, Adrián. Reitero esa gratitud para con la casa que me permitió obtener mi título de doctor en sostenibilidad. Veo que también nos acompaña a esta hora la profesora Corona Yamilet, quien es la coordinadora de la Red Iberoamericana de Medio Ambiente en la Escuela Superior Franciscana Ágape en El Salvador y secretaria del equipo de coordinación nacional en ese país. Y también pues ya veo en la sala al doctor Aldo Emilio Tello Carrillo, rector de nuestra querida UNICEPES. Muchísimas gracias al doctor Aldo Tello por también acompañarnos en esta oportunidad. Para esta tarde yo he querido preparar para compartir con todos y cada uno de ustedes una presentación muy breve de lo que constituyó la base fundamental de mi tesis de doctorado precisamente, y ha sido un tema que me ha apasionado por décadas. No sé si ya se está viendo en pantalla la presentación. Sí, me dice María Esther con su cabecita que Sí, sí. correcto. Sí. Entonces yo voy a ampliar. eh, Les decía que este tema que yo me voy a permitir compartir con ustedes es el resultado de más de 30 años de trabajo ininterrumpido en un cuestionar constante de esos conceptos, definiciones que nos imponen, y también de los modelos de producción y consumo que nos han venido imponiendo. Yo recuerdo que con solo 12 años, en el año 1992, comencé a transitar por este mundo de cuestionar todo y cada uno de los fenómenos que tenían lugar a mi alrededor. Yo recién tenía, como ya les decía, 12 años, y se desarrollaba en Río de Janeiro, en Brasil, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, como los que ya peinan cana y tienen más de 40 años recordarán, ¿verdad? Aquella conferencia que tuvo lugar en Río de Janeiro y que se conoció como la Cumbre de la Tierra, y que logró por primera vez reunir a la mayor cantidad de jefes de Estado y de gobierno de todo el mundo para debatir precisamente sobre la problemática del desarrollo y su relación con la explotación irracional de los recursos naturales. Escuchando los discursos de los jefes de Estado y de gobiernos presentes en Río de Janeiro en 1992, precisamente el día de mi cumpleaños, el 13 de junio, yo me pregunté en ese momento que yo qué podía hacer con 12 años
para revertir aquella situación catastrófica que nos estaban describiendo. Y fue entonces cuando asumí el compromiso de agotar todos los recursos que estuvieran en mis manos para poder contribuir a erradicar aquellos problemas ambientales que amenazaban la supervivencia de la especie humana y del resto de los animales que vivimos en el planeta. Fue por ello que desde aquel momento comencé trabajando en un diagnóstico ambiental de la escuela donde yo estudiaba, identificando cuáles eran los principales problemas ambientales de mi escuela. Luego hice ese mismo diagnóstico para mi ciudad. Un poquito más tarde hice el de todo mi municipio y terminé haciendo el diagnóstico ambiental de toda mi provincia, lo que sería en México un estado, constituyéndose en la primera investigación de su tipo, incluso antes de que existiera el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en la República de Cuba. Antes de que existiera el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la República de Cuba, yo tuve esa responsabilidad de elaborar el primer diagnóstico sobre el estado del medio ambiente en toda la provincia de Santi Espíritus. Y bueno, este andar se fue enriqueciendo durante muchos años. Yo luego me fui a estudiar geografía a la Universidad de La Habana, luego hice mi maestría en medio ambiente y desarrollo y terminé haciendo mi doctorado en sostenibilidad, una formación curricular que considero ha permitido consolidar mi formación profesional y que hoy me permite compartir con ustedes estos aspectos que estaremos abordando partiendo de la idea de que la sustentabilidad no es un atributo externo que se mide de forma aislada. Esto ha sido difícil de asumir por gran parte de la comunidad científica que prefiere no salir de la zona de confort y continuar repitiendo definiciones impuestas por los grupos de poder, como vamos a ver más adelante. Lo cierto es que la sustentabilidad debe ser entendido como un proceso emergente de la interdependencia entre la sociedad, la naturaleza y la economía. Nombrarla exige, por tanto, una ontología racional. Lo que existe son vínculos y no objetos separados que luego se conectan. Y en este sentido vamos a tener la posibilidad de revisar la literatura científica y también los marcos jurídicos de muchos países donde el ambiente se ve como la suma de las partes. Muchas leyes de ambiente de muchos países nos hablan de que el ambiente son las plantas, los animales, el agua, el suelo, el aire, se quedan en esos elementos bióticos. Otras más progresistas hablan de los elementos antrópicos, haciendo referencia a los seres humanos, a la infraestructura, pero muy pocas asumen el ambiente como un complejo sistema de interacción entre la naturaleza y la sociedad en el que van a intervenir elementos bióticos, abióticos, psicosociales, económicos, políticos, institucionales y tecnológicos que determinan la estructura, funcionamiento y estabilidad de ese complejo sistema de interacción entre la naturaleza y la sociedad al que hemos denominado ambiente. De ahí la pregunta deja de ser cuánto crecer sin dañar y pasa a ser qué relaciones sostienen la vida en un territorio concreto, porque lo cierto es que definitivamente el ambiente va a ser eso, un sistema de relaciones entre todos los elementos, tanto de la naturaleza como de la sociedad. Es por ello que con esta presentación me he propuesto el objetivo de exponer una síntesis e interpretativa de los fundamentos teóricos y epistemológicos de la sustentabilidad como paradigma de desarrollo, partiendo de mi experiencia como profesor universitario en instituciones de educación superior en Cuba, México y Ecuador. Tengo la experiencia de que en muchos programas de estudio se comienza a hablar de los principales problemas ambientales sin que los estudiantes se hayan preguntado qué es el ambiente o qué es la sustentabilidad. Entonces, son programas que están atomizados para cumplir quizás con una disposición del organismo rector de la política de educación superior de introducir de manera transversal la temática ambiental en los planes de estudio, pero no se ha hecho de manera consciente y de manera coherente. Es por ello que yo una y otra vez insisto en la importancia de prestar especial atención a los fundamentos teóricos y epistemológicos de la sustentabilidad, que van a estar determinados también por las diferentes ideologías
aunque no lo querramos entender, la ideología también va a estar influyendo en cómo nosotros vamos a entender el ambiente y la sustentabilidad. El método de investigación que utilizamos para preparar esta presentación responde también a algunos de los métodos de investigación utilizados en mi tesis de doctorado, como fue la revisión documental y el análisis crítico del discurso, que no es otra cosa que la lectura hermenéutica, el develamiento de supuestos ontológicos y la síntesis comparativa. ¿Cuál sería el aporte de esta presentación al final de la jornada? Pues que todos podamos compartir una definición propia de desarrollo sustentable construida como respuesta punto por punto a la definición de 1987. Yo no pretendo que ustedes reproduzcan textualmente la propuesta que yo les voy a compartir. Lo que sí pretendo es que ustedes pongan en discusión mi propuesta con la propuesta que aparece en el informe Brundtland de 1987 y que yo una y otra vez insistiré en que fue impuesta por los grupos de poder. ¿Por qué? Porque lo cierto es que en 1987, en el informe Nuestro Futuro Común, se define la sustentabilidad como, o el desarrollo sustentable, como aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas. Si ustedes se dan cuenta, aquí el eje fundamental está en torno a las necesidades. Y lo cierto es que tenemos que tener el valor moral, ético, para reconocer que las necesidades son creadas y las necesidades se crean por los grupos de poder, por quienes controlan el mercado. ¿Quiénes podrían imaginarse en el año 2020 que tener electricidad, una computadora y conexión a Internet serían necesidades reales para poder continuar con los procesos docente educativos? ¿Quiénes podrían asegurar en el año 2020 que tener servicio eléctrico, una computadora e internet iba a ser una obligación para poder continuar con los procesos docente educativos? Muy pocos. Yo mismo, como educador popular que soy de formación, daba mis clases a la orilla del río, debajo de un árbol, en un parque. A mí no me hacía falta la corriente, a mí no me hacía falta la computadora, a mí no me hacía falta la internet. Sin embargo, el COVID-19 nos obligó a depender del servicio eléctrico, de una computadora y de internet para poder continuar con los procesos docentes educativos. Vivía yo en Ecuador, en la provincia más pobre de ese país, pobre desde el punto de vista material, que es la provincia de Chimborazo, con una cultura indígena andina extraordinaria, de un valor incalculable, pero con una pobreza material muy elevada. Mis hijos estudiaban en escuelas públicas. Más del 50% de sus compañeros tuvieron que desconectarse de su proceso docente educativo porque sus padres o vivían en comunidades donde no había servicio eléctrico o no tenían dinero para comprarle una computadora o para pagar el servicio de internet. Por lo tanto, alrededor del 50% de los compañeros de estudio de mis dos hijos se quedaron sin poder asistir a clases, porque simple y llanamente el COVID nos obligó a encerrarnos en nuestras casas y no pudimos continuar compartiendo. Y es por ello que yo he cuestionado desde el año 1992, al haber nacido en una provincia del interior de Cuba, en el seno de una familia muy pobre, que el desarrollo sustentable no podía entenderse como la satisfacción de necesidades, porque las necesidades, insisto, son creadas por los grupos de poder y los grupos de poder son los que controlan el mercado. Y ahí comenzó todo mi cuestionamiento a esa definición que fue evolucionando. Ustedes pueden buscar en internet publicaciones mías del año 2008, ya después que había defendido mi tesis de maestría, del año 2010 y así sucesivamente, hasta la definición que comparto en mi tesis de doctorado, donde digo que el desarrollo sustentable tiene que ser entendido, a mi criterio muy personal, como un proceso endógeno, desde dentro, ¿verdad? Que nos permita no solo identificar, reconocer y utilizar, sino también, muy importante, y presten atención, potenciar. Porque normalmente lo que hacemos es identificar, reconocer y utilizar los recursos locales,
pero muy pocas veces los potenciamos. Y es por ello que yo insisto en que el desarrollo sustentable debe ser entendido como un proceso endógeno de identificación, reconocimiento, utilización y potenciación de los recursos locales que garantice el equilibrio de los sistemas ambientales, entendido el ambiente como un complejo sistema de interacción entre la naturaleza y la sociedad, que implica el desarrollo sustentable, la utilización racional de los recursos naturales, financieros, materiales, tecnológicos y humanos, porque muchas veces se ha limitado el desarrollo sustentable al uso racional de los recursos naturales. No, tenemos que hacer un uso racional de los recursos locales y como parte de los recursos locales tenemos los recursos naturales, los recursos financieros, los recursos materiales y los recursos tecnológicos. Asimismo, el desarrollo sustentable ha de garantizar las condiciones de vida de todas las especies. Y aquí es importante porque tiene un concepto biocéntrico y no un concepto antropocéntrico como prevalece en las leyes de ambiente de muchos países como por ejemplo Cuba, que dice que es la satisfacción de las necesidades del hombre, de la especie humana, un concepto antropocéntrico que debemos erradicar. Nosotros debemos apostar por esta cosmovisión donde el uso racional de los recursos naturales parta precisamente de garantizar las condiciones de vida de todas las especies. Y hablo de condiciones de vida, no estoy hablando de calidad de vida, porque son conceptos muy diferentes. Por otra parte, el desarrollo sustentable también debe garantizar la estabilidad de los ecosistemas que sustentan la vida en el planeta como garantía para las actuales y futuras generaciones. Si ustedes se dan cuenta, a diferencia del concepto de Brundtland de 1987, yo pongo el foco, la atención en la potenciación de lo propio, de lo local, de lo endógeno, de lo nuestro. Entonces, de aquí se va a derivar la pregunta que organiza este webinar. ¿Por qué desplazar el eje de la necesidad al proceso endógeno? Porque la necesidad, tal y como lo anuncia el informe Brundtland, es precisamente aquello que los grupos de poder producen, tal y como yo les había manifestado previamente. En 30 minutos yo voy a tratar de abordar estos 5 temas fundamentales que tienen que ver con la genealogía, el nudo conceptual, las alternativas, la definición y la operacionalización, que parte de la racionalidad instrumental a los límites biofísicos del planeta. Vamos a ver cómo evoluciona el concepto de Brundtland de la racionalidad instrumental a los límites biofísicos del planeta, que es la propuesta que yo hago de la definición de 1987 y la trampa de las necesidades. Vamos a evolucionar hacia las diferentes escalas del desarrollo, el postdesarrollo y este concepto del summa casual que nuestras comunidades indígenas nos han compartido y que entendemos en castellano como el buen vivir. Definitivamente la propuesta es una cláusula por cláusula frente al informe Brundtland, es decir, un cuestionamiento paso a paso a la definición de Brundtland que fue establecida en 1987, como yo les mencionaba, en el informe Nuestro Futuro Común, para finalmente compartir con ustedes 4 dimensiones de la sustentabilidad y 3 mecanismos para el territorio. Cuando hablamos de genealogía de una noción en disputa, nosotros vamos a estar haciendo referencia a cómo la modernidad separó al ser humano de la naturaleza y cómo esa separación se volvió insostenible. ¿Por qué? Porque la genealogía, como yo les decía, tiene un sentido filosófico desde la propuesta de Foucault. En este caso, es un método crítico de análisis histórico que busca mostrar cómo se formaron nuestros conceptos, nuestros valores, nuestras instituciones y nuestras verdades. No para narrar un origen noble o necesario, sino para revelar su carácter contingente, construido y a menudo ligado a relaciones de poder. Y esto es muy importante en el momento actual que estamos viviendo, donde estamos viendo una crisis
en la institucionalidad a nivel global, tanto desde el sistema de las Naciones Unidas como en los supuestos gobiernos democráticos del mundo. En este caso, tenemos que ver que vamos a avanzar desde aquella concepción de Descartes y Bacon que hablaban del señor y poseedor de la naturaleza, estableciendo la fórmula cartesiana que condensa el gesto fundante. La naturaleza deviene objeto externo, susceptible de ser dominado, controlado y transformado por la razón científica y la técnica. Esta era la concepción que había, ¿verdad? En un inicio donde el hombre, el ser humano, se veía como un ser externo de la naturaleza. Sin embargo, nosotros vamos a insistir en que los seres humanos somos seres biopsicosociales, somos parte de esa naturaleza, somos parte de esa diversidad biológica que debe ser conservada. Acá estaremos viendo la fragmentación de lo real al habilitar el desarrollo de las ciencias modernas, pero al precio de invisibilizar las interdependencias ecológicas que sostienen la vida. La subordinación de lo natural, donde los sistemas naturales quedan sometidos a fines económicos y productivos y la naturaleza lamentablemente pasa a ser un insumo. De igual manera, el progreso como una línea recta donde la revolución industrial, el desarrollo, se vuelve sinónimo de crecimiento económico, industrialización y acumulación de capital. Aquí vamos a ver cómo se ha evolucionado desde ese concepto del desarrollo como sinónimo de crecimiento económico posterior a la revolución industrial, se evolucionó a un concepto de desarrollo como sinónimo de bienestar humano, que estuvo asociado al concepto de desarrollo humano, que fue el que estableció la publicación del índice de desarrollo humano por parte de las Naciones Unidas, pero donde las dimensiones e indicadores se centraron en lo económico y lo social, dejando de un lado lo ecológico, sin percatarse que el desarrollo para ser sostenible debe lograr un equilibrio de sus tres dimensiones, económica, social y ecológica. Y es por ello que años más tarde, en 1987, comienza a hablarse del desarrollo sustentable hasta que en la conferencia de Río de Janeiro de 1992 se acepta por unanimidad esta nueva concepción del desarrollo con todos o con todas las limitantes epistemológicas que nosotros vamos a abordar en este caso. Hay referentes, hay obras, hay hechos que marcaron, sin lugar a dudas, su época. En este caso, no podemos dejar de recordar la publicación de la obra de Raquel Carson, donde se evidencia el costo ecológico oculto del modelo productivo y que quizás algunos de ustedes han tenido la oportunidad de leer y que se titula La primavera silenciosa. Para quienes dicen que el ambientalismo comenzó en la década de los 70 o de los 80, lamentablemente tengo que decir que no es así. Fue Raquel Carson en 1962 la primera persona que advirtió sobre el impacto, en este caso, de los agroquímicos sobre las especies, en este caso las aves que llegaban a el árbol o a los árboles que habían en su jardín. Ella fue la primera que advirtió sobre el impacto que estaban teniendo los agroquímicos en la medida en que se reducía el número de aves que llegaban a su jardín. Esta obra de Raquel Carson nos advierte en el año 1962 de que ya comienza a ser evidente la ruptura del equilibrio entre el hombre y el resto de la naturaleza de la que forma parte. Obviamente que la literatura no va a reconocer que la primera muestra de irracionalidad humana fue el lanzamiento de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki tras el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, o que puso fin a la Segunda Guerra Mundial en 1945. El haber lanzado esas dos bombas atómicas en 1945, en agosto de ese año, fue la primera muestra de hasta dónde estaba dispuesto el ser humano llegar para conquistar, ¿verdad?, sus intereses individuales, lanzando dos bombas atómicas que acabaron con la vida de miles y millones de seres humanos y que todavía hoy se tiene evidencia
del impacto que esto generó y que ha sido lo único que ha limitado de alguna manera el actuar de la invasión rusa en Ucrania y de la invasión israelí norteamericana en el caso de Irán, por el temor a una guerra nuclear. Es lo que ha frenado de alguna manera los intereses expansionistas de estas grandes potencias mundiales. En 1968, sin lugar a duda, la publicación de Los límites del crecimiento, el Club de Roma, donde se instala el cuestionamiento sistémico a la visión dominante del progreso y, sin lugar a dudas, resultado del trabajo del Club de Roma se tuvo, como yo ya las mencionaba, en 1972, la publicación de Los límites del crecimiento, donde hay una ruptura paradigmática y se introduce la noción de los límites del crecimiento económico, diciendo que el crecimiento no podía ser infinito, sino que habían límites que estaban determinados precisamente por la dotación o no de determinados recursos naturales. Sin lugar a dudas, se identifica una incompatibilidad de fondo, dado que un modelo de crecimiento ilimitado en un planeta finito resulta imposible. Desde aquí, toda definición de desarrollo tendrá que responder a esta objeción. La de nuestro futuro común lo intentará. Veremos con qué resultados. La ciencia del sistema Tierra formalizó empíricamente, como yo les decía, aquella intuición de 1972 que nos permite avanzar de la intuición a la evidencia de los límites planetarios. Se identifican 9 procesos biofísicos críticos cuantificados como umbrales para un espacio seguro de operación. Más de 4 de esos límites ya habían transgredido según las evaluaciones sucesivas del marco, y el límite deja de ser una advertencia moral y se convierte en un dato, un umbral biofísico verificable. Este primer contraste, el informe Brundtland, difiere el límite a las generaciones futuras. La definición propuesta lo trae al presente, la propuesta que nosotros hacemos de entender el desarrollo sustentable como un proceso endógeno de identificación, reconocimiento, utilización y potenciación de los recursos locales, trae precisamente la definición al presente al exigir el equilibrio de los sistemas ambientales como condición del proceso. Esto a diferencia del informe Brundtland, que lo difiere, ¿verdad?, a las generaciones futuras. Por otra parte, como yo les decía, es importante asociar la sustentabilidad a la satisfacción de las necesidades, consagrando como fin aquello que es la causa fundamental de la problemática ambiental, porque es esto lo que nos propone el informe Brundtland. El informe Brundtland nos propone asociar la sustentabilidad a la satisfacción de necesidades, lo cual, sin lugar a dudas, tal y como les acabo de mencionar, no hace otra cosa que consagrar como fin aquello que es la causa fundamental de la problemática. ¿Y cuál es la causa fundamental de la problemática ambiental, tal y como yo les he mencionado una y otra vez? Los patrones de producción y consumo. Hasta hace unos años nos conformábamos con que el teléfono nos sirviera para hacer una llamada telefónica a un familiar. Luego fue evolucionando el teléfono y apareció la telefonía celular. Entonces ya eran los mensajes de texto, los mensajes de voz, incluso nos permitieron los teléfonos enviar imágenes a través de aquellos primeros teléfonos celulares. Pero el mercado, buscando cada vez mayor ganancia, diseñó los teléfonos celulares inteligentes que hoy nos permiten conectar a Internet, que hoy nos permiten saber cuál es nuestra presión arterial, cuál es nuestra temperatura corporal, incluso advertir a las mujeres de cuándo deben tener su periodo menstrual. Entonces, ustedes se pueden imaginar que en una sociedad donde el mercado determina los patrones de producción y consumo, y que por solo les puse el ejemplo del teléfono celular, cuáles serán los volúmenes de residuos sólidos que tenemos en nuestros ríos, en nuestros bosques, en nuestras praderas, pero sobre todo en nuestros océanos invisibilizados. Al no ser los marineros, no tienen comprensión absoluta de la dimensión de las islas de basuras que tenemos en el Océano Pacífico, en el Océano Índico,
y en el océano Atlántico fundamentalmente, considerando que son los océanos la principal fuente de alimentación de millones y millones de seres humanos, porque más del 70% de la población mundial vive en zonas marino-costeras y depende su dieta fundamentalmente de peces. Si usted está contaminando los océanos, usted está reduciendo la capacidad que tendrán las personas para garantizar su alimentación. Y yo recuerdo que por allá por el año 1995, con 15 años, yo tenía un programa en la radio que se llamaba Planeta Azul. Y yo advertí en aquel programa sobre lo que significaba la existencia de contaminantes en la costa de Europa, fundamentalmente en el archipiélago británico. ¿Por qué? Porque a través de las corrientes marinas, los peces que ingerían los contaminantes en la costa europea, a través de las corrientes marinas, llegaban al Ártico canadiense y las comunidades inuit consumían ese pescado que ya tenía concentraciones de sustancias cancerígenas. Y esa era la razón que la ciencia no podía explicar de por qué en las comunidades inuit había un índice de cáncer tan elevado y nacían personas con malformaciones congénitas. Les faltaba un ojo, tenían problemas en la médula y era precisamente porque su dieta fundamental eran los peces y estos peces habían consumido contaminantes en las costas industrializadas de Europa y las arrastraban a través de las corrientes marinas y provocaban precisamente estos grandes problemas. De aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas, que como les mencioné, es esa definición canónica de nuestro futuro común apostillado por las Naciones Unidas en 1987, hay que reconocerle a esa definición que introdujo la equidad intergeneracional como criterio ético. Esto es un elemento a su favor cuando nos habla de capacidad de las generaciones futuras, ¿verdad? Nos está dando este criterio ético de equidad intergeneracional. Es algo que hay que reconocerle a la definición de Brundtland de 1987 y que yo retomo en mi propuesta. También hay que reconocerle a esta definición de Brundtland el reconocimiento explícito de la finitud de los recursos y la integración de las dimensiones ecológicas, económica y social, aunque en toda la literatura traducida al español la dimensión ecológica se traduce como ambiental, lo cual es un error conceptual. El ambiente no es sinónimo de ecología, el ambiente no es sinónimo de naturaleza. La naturaleza forma parte del ambiente junto a la economía y la sociedad. Entonces es muy importante que tengamos esta observación. Sin lugar a dudas, Brundtland abre con que se satisface las necesidades del presente una definición propuesta por el autor abre con el proceso endógeno de identificación, lo cual sin lugar a duda nos permite percatarnos de que Brundtland parte de la demanda, mientras que la propuesta del autor pues parte de la capacidad propia del territorio, dando la responsabilidad de transitar hacia ese modelo de desarrollo desde el paradigma de la sustentabilidad a la capacidad que tengan nuestras comunidades locales. Y es por ello que yo siempre insisto una y otra vez de que el desarrollo sustentable será posible a escala local, pero nunca a escala global. Por eso, tan importante, actuemos localmente pensando globalmente, porque pequeñas acciones nos permitirán mejorar las condiciones de vida de grupos determinados de la sociedad, pero es imposible que los casi 9.000 millones de habitantes que ya hoy tiene el planeta podamos vivir en un modelo de desarrollo basado en la sustentabilidad, dada la irracionalidad de la especie humana. Ustedes saben que las 8 personas más ricas del mundo concentran el 80% de la riqueza del planeta. Entonces es muy difícil que el 80% más pobre de los seres humanos en el planeta tengamos que sobrevivir con el 20% de los recursos. 3 problemas de una definición aparentemente inocente. En este caso, la definición de Brundtland tiene 3 problemas a nuestro criterio.
que son la ambigüedad, que no es un defecto, es una función. En este caso, Brundtland intenta armonizar la lógica del crecimiento económico con la conservación. Crecimiento, yo les dije que fue el sinónimo de desarrollo que se tuvo tras la revolución industrial. Por lo tanto, Brundtland lo que trata es de armonizar esa lógica que se tiene tras la revolución industrial de que el crecimiento económico debe armonizar con la conservación. Esa indefinición permite que cualquier actor la suscriba sin cambiar nada de lo que se hace. Y es por ello que todos los políticos de izquierda, de derecha, socialistas, capitalistas, imperialistas, monarquías, cualquiera, todos hablan del desarrollo sustentable sin entender en profundidad realmente a qué se están refiriendo. Por otro lado, la necesidad se presenta como una categoría neutral. Se anuncia la satisfacción de necesidades como si éstas fueran datos naturales. Nunca se pregunta quién define qué cuenta como necesidad ni con qué satisfactores. Y en este sentido, yo siempre en mis clases con mis estudiantes les hago la misma pregunta. Con el compañero que está sentado al lado, yo casi siempre doy clases en los últimos semestres, noveno, décimo semestre, de las carreras donde ya los muchachos han compartido al menos 4 años y se conocen en teoría lo suficiente. Y yo le pregunto al que está sentado al lado del otro, dime cuáles son las necesidades de tu compañero. Y a esa hora, él me dice cualquier cosa. Si es un pana de ir a ver un partido de fútbol, pues le dice que una necesidad es tener el uniforme del Manchester City o del Barcelona o del Real Madrid. Y cuando tú le preguntas al muchacho, te dice, no, la necesidad que yo tengo es comer algo porque mi mamá y mi papá no tenían dinero y yo anoche no comí y vine sin desayunar para acá, para la universidad, y realmente estoy partido del hambre. Entonces nosotros, lamentablemente, pensamos como vivimos, no vivimos como pensamos. Y esto es muy importante que lo tengamos presente cuando vamos a emprender, cuando vamos a promover un proyecto de educación ambiental en una comunidad, entendida la comunidad no solo como ese espacio de convivencia doméstica, sino una comunidad universitaria, una comunidad escolar, una comunidad laboral, incluso comunidades virtuales como las que tenemos nosotros en torno a la Red Iberoamericana de Medio Ambiente. Somos una comunidad, nuestro equipo de coordinación. Nosotros tenemos que reconocer cuáles son las necesidades que tienen nuestros compañeros. Y por ello nosotros cuestionamos siempre la definición de Brundtland porque es muy difícil saber cuáles son las necesidades de la persona que tenemos al lado. Yo este año 2027 cumplo 25 años de estar con mi esposa y todavía yo no soy capaz de saber cuáles son sus necesidades. Ella cumplió año ayer y yo pensé que las necesidades de ella eran pues ir a cenar a un restaurante para no tener que estar en la cocina o no, mi esposa se pasó todo el día durmiendo. La necesidad que ella tenía era descansar porque ella trabaja de 4 de la mañana hasta la tarde. Entonces, ella, su necesidad era descansar. Entonces, les pongo estos ejemplos tan particulares para que nos demos tiempo, para que nos demos cuenta de que estas bases teórico-epistemológicas hay que aterrizarlas en la cotidianidad. Caso contrario, nos quedamos en la epidermis y no logramos llegar a la esencia del ser humano. Otro de los problemas de la definición de Brundtland tiene que ver con los límites biofísicos al estar estos ausentes. El único límite que nombra el informe Brundtland es la capacidad de las generaciones futuras, diferido y no cuantificado. Los umbrales del sistema Tierra no aparecen. Estos son problemas, deficiencias que nosotros hemos podido identificar en la definición de Brundtland y que cuando lo comparamos con la definición que nosotros proponemos, pues podemos ver que en materia de ambigüedad, pues nuestra definición subordina el uso de los recursos al equilibrio de los sistemas ambientales. Recuerden, ¿qué son los sistemas ambientales? Son ese conjunto de elementos bióticos, abióticos, psicosociales, económicos, culturales, tecnológicos. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver toda esta palabrería que él está diciendo? Piensen ustedes, quienes estén ahorita mismo, por ejemplo, en Bogotá, en Colombia, piensen si la manera en que se relacionan los seres humanos con el resto de la naturaleza de la que forman parte en la Amazonía colombiana es la misma manera en que se relacionan los seres humanos con el resto de la naturaleza de la que forman parte en Medellín, en Bogotá o en Cali. ¿Es la misma manera?
Se relacionan de la misma manera nuestras comunidades en la Patagonia Argentina a como lo hacen en Buenos Aires, en Córdoba. Definitivamente no. En mi experiencia personal en Ecuador con las comunidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana, ellos se consideran parte de la Pachamama, de esa madre tierra que tienen que proteger porque esa madre tierra les da la vida y ellos son parte de esa vida. Sin embargo, en Quito, en Guayaquil, poco les importa talar un bosque para hacer un estadio de fútbol para que la tricolor pueda tener mejores condiciones para entrenar y luego ganar el mundial o al menos la Copa Suramericana. Es mi experiencia muy personal. En cuanto a la necesidad, la definición que propongo como investigador no emplea esa palabra, la palabra necesidad. Yo en todo momento hablo de identificación y potenciación de recursos locales. Y en cuanto al límite biofísico, en la definición que yo propongo como investigador, exijo el equilibrio de los sistemas ambientales y la estabilidad de los ecosistemas aquí y ahora, no solo para el futuro, porque yo no puedo pretender garantizar las necesidades, como dice el informe Brundtland, de las generaciones futuras, sacrificando a las generaciones actuales. Las generaciones actuales tenemos determinadas condiciones de vida en las que merecemos vivir, no necesidades, condiciones de vida. Pero no podemos seguir apostando por esa definición de Brundtland, porque cuando ellos hablan de necesidades, identifican para nosotros aquí en el sur de América que nuestras necesidades serían la electricidad, los servicios médicos, la educación, el transporte. Esas son las necesidades que hay que resolverle a los latinoamericanos. Sin embargo, los europeos, los canadienses y los norteamericanos, ya esos son conquistas alcanzadas. Para ellos las necesidades es irse 15 días a disfrutar en la Amazonía ecuatoriana de un turismo vivencial. Entonces para ellos necesidades es irse 15 días de turismo. Y para mí como necesidades me reconoces que mis hijos puedan ir a la escuela. ¿Nos estamos entendiendo como seres iguales? Entonces, estos son cuestionamientos que tenemos que hacer políticamente a la concepción del desarrollo desde el paradigma de la sustentabilidad. Y aquí vuelvo yo a insistir en quién define las necesidades. Las necesidades son pocas, finitas, clasificables y universales. ¿Cuáles pudieran ser las necesidades? Como les acabo de mencionar, subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, identidad, libertad, son las mismas en toda cultura y en toda época. ¿Cuáles serían los satisfactores? Estos pueden ser históricos, culturales o contingentes. El modo concreto de entender una necesidad sería donde intervienen el mercado, la publicidad y los patrones de consumo. Y es aquí donde se decide sin deliberación qué debe desearse. En este sentido, se produce una confusión decisiva al hablar de satisfacer necesidades sin distinguir el satisfactor. La definición de 1987 naturaliza como necesidad humana lo que es un patrón de consumo históricamente impuesto. Por eso la definición propuesta no emplea esa categoría. Sustituye la demanda por la identificación, el reconocimiento, la utilización y la potenciación de los recursos locales. Ustedes en cualquier país de América Latina, y hablo de América Latina, si hay personas de Europa en el webinar, les pido disculpas por siempre estar refiriéndome a América Latina, pero es mi vocación latinoamericanista. Si hay, ustedes en América Latina normalmente verán que el tener un auto cualquiera, es una necesidad. ¿Qué poco importa la marca? Si es un Kia, si es un Nissan, si es un Ford, si es un Chevrolet, a ustedes no les importa. Lo importante es tener un auto en la casa, en la familia, para ir a trabajar. El padre ya se acomoda para dejar a la esposa y a los hijos en la escuela y son felices. Esa es, pudiéramos decir, la constante en cualquier país normal de América Latina y el Caribe. Les digo que esto no es así en todos los países. En Cuba lo normal sería tener una bicicleta, ni siquiera un auto. La gente no sueña con un auto porque definitivamente han vivido más de 60 años
con otras necesidades más urgentes que satisfacer. Pero, sin embargo, en Estados Unidos ya las personas no quieren un auto. Ese auto que usted y yo estamos acostumbrados, no, no, no. En Estados Unidos todo el mundo quiere tener una Suburban, una camioneta 4x4 y no una en la casa, no, no, una para cada miembro de la familia. Incluso una para ir a trabajar y otra para salir los fines de semana. Y si es posible, un carro deportivo también, para cuando vayan a jugar golf. Pero por supuesto, tenemos que tener un yate para cuando salgamos a pescar. Y no olvidemos el jet privado para cuando vayamos al concierto de Shakira en la clausura de los Juegos Olímpicos allá en New York y New Jersey. Entonces, lo cierto es que el concepto de necesidades merece constantemente ese cuestionamiento y hay que entender a la causa de la problemática como convertida en finalidad. Y aquí cada vez vamos poniendo más el dedo sobre la llaga al hablar de los grupos de poder que van a ser los que definen los satisfactores. ¿Quién controla la producción y la publicidad? Decide qué se produce, qué se desea y qué se considera un nivel de vida aceptable. Y cuando estoy hablando de quien controla la producción y la publicidad, no me refiero solo a las grandes transnacionales, como pueden ser Coca-Cola, que le pagó a la FIFA para que constantemente estaría saliendo su logo, ¿verdad? Durante todo el mundial, sino también me refiero a los gobiernos. Ustedes vieron también a esta aerolínea de Qatar, ¿verdad? Todo el tiempo dando vueltas en el estadio y te van creando esa necesidad. Llega un momento en que tú dices, quiero una Coca-Cola, quiero montar en Qatar Airlines para viajar. Ya tú no quieres volar en la aerolínea de tu país. No, no, aerolíneas argentinas, no, qué va. Yo voy en Qatar. Entonces, te das cuenta que todo pasa por ese tapiz que yo te estoy hablando de los grupos de poder que al final son los que determinan los patrones de producción y consumo. Y los grupos de poder, insisto, no son solo los que son visibles y que todos conocemos, como Louis Vuitton, como Zara, como la Coca-Cola que ya te mencioné. Hay que pensar que hay tantos y tantos multimillonarios que están detrás en silencio absoluto y que son quienes controlan la economía mundial. El sub y baja del petróleo, es cierto que la guerra en Irán ha estado determinando ese vaivén en los precios del petróleo en los últimos 4 meses, pero detrás de la guerra que nos están vendiendo hay muchos, pero muchos multimillonarios que están ganando dinero, que saben qué va a pasar y al día siguiente cuando abren las bolsas compran las acciones y al día siguiente las venden y lamentablemente nosotros seguimos pensando en el plato de comida que le vamos a garantizar a nuestros hijos y no nos preocupamos porque esos magnates son los que realmente tienen la sartén por la manga. Ya te decía, los patrones de producción y consumo se universalizan, ese modelo particular se presenta como el horizonte legítimo de bienestar para toda la humanidad, lo que te decía, todos ya quieren tomar Coca-Cola, entonces ya nadie se quiere tomar una guayusa allá en la provincia de Pastaza con mis comunidades amazónicas, ni nadie se quiere tomar un PRU allá en la región oriental de Cuba. La definición de 1987 consagra como necesidades al fijar como meta la satisfacción de necesidades del presente, el desarrollo sostenible se compromete a sostener el patrón que destruye la base material de la vida. Los patrones de producción y consumo no son un efecto colateral, son la causa fundamental de la problemática ambiental al colocarlos en el lugar de la meta. La definición canónica invierte la causalidad. La definición propuesta corta el círculo. Su meta no es satisfacer necesidades. La meta del desarrollo sustentable que yo propongo no es satisfacer necesidades, sino garantizar el equilibrio de los sistemas ambientales y la estabilidad de los ecosistemas que sustentan la vida en la Tierra. Sin embargo, todos conocemos que hay grupos de poder que pagan a investigadores de prestigio universal que trabajan en esas universidades súper nombradas, Harvard, Oxford y otras y otras y otras, para que impongan definiciones, para que impongan conceptos, para que impongan principios que respondan a esos patrones de producción y consumo que a ellos les interesa. Ya casi llegando al final, podemos decir lo que dice, lo que se objeta y lo que responde la propuesta del investigador.
en la definición de 1987, porque muchos dirían, bueno, pero este critica y critica, pero ¿dónde está el aporte? Bueno, aquí yo traté en 5 criterios de demostrarles a ustedes dónde está la diferencia entre lo que dice Brundtland desde 1987, por más de 40 años, y lo que yo propongo casi al cabo de 5 décadas después. Evidentemente, mi propuesta no se hará viral, como se habla hoy en redes sociales, porque yo no trabajo ni en Harvard, ni en Oxford, ni en Cambridge. Lamentablemente, mi propuesta se quedará en espacios como este, porque seguirá prevaleciendo la que tuvo el financiamiento de los grupos de poder. Pero con que dejen ver cuántos están conectados, permítanme aquí. Bueno, ahora mi máquina no me deja ver cuántos hay conectados, pero bueno, ya me dirán ustedes, ahorita vi, eran unos 45, al menos 40 personas podrán esta noche un poco conversar con su familia y decirle, oye, me encontré un loco ahí que invitó a UNICEF a dar un webinar, y ese hombre, qué manera de hablar tontería, pero mira, te cuento que dice ese loco que en el informe Brundtland se habla de satisfacer necesidades del presente, y como parte de su crítica, él dice que en el informe Brundtland nunca dice quién define las necesidades ni con qué satisfactor. Para de alguna manera hacer frente a esa crítica, él dice que hay que identificar, reconocer, utilizar y potenciar los recursos locales. También critica de la definición de Brundtland, que dice que sin comprometer las generaciones futuras. En este caso, él dice que como parte de la crítica, el límite diferido en el tiempo y no cuantificado, y propone garantizar el equilibrio de los sistemas ambientales. Recuerdo que ese loco dijo que los sistemas ambientales eran precisamente esos sistemas compuestos por la naturaleza y la sociedad, donde intervenían unos elementos ahí bióticos, abióticos, psicosociales, económicos, políticos, tecnológicos, en fin. También él dice que la definición de Brundtland establece una armonía entre crecimiento y conservación, y plantea la crítica de una ambigüedad que habilita el uso instrumental del concepto, y propone en cambio que se entienda la utilización racional de los recursos naturales, financieros, materiales, tecnológicos y humanos. En la definición de Brundtland, él decía que un sujeto universal es la humanidad, lo cual invisibiliza a los grupos de poder que imponen el patrón de producción y consumo. Y esa es la crítica que él le hace, por lo cual propone garantizar las condiciones de vida de todas las especies, y no solo de la especie humana, que según este profesor invitado por UNICEF es una visión antropocéntrica al poner al ser humano como el principal objetivo a la hora de apostar por el desarrollo sustentable. Y por último, él dice que en la definición de Brundtland se respira un marco global y abstracto, eh, asociado a que sin un territorio, sin una comunidad, sin una escala, como que no es medible, como que no es contrastable, como que no es comprobable, y proponen en su lugar, pues, entender el desarrollo sustentable como un proceso endógeno, desde dentro, anclado en los recursos de cada territorio. Por lo tanto, él nos decía que este modelo de desarrollo desde el paradigma de la sustentabilidad parte de entender que cada modelo de desarrollo será diferente y va a responder a las características naturales, económicas, sociales, culturales de cada territorio. No podemos generalizar una experiencia de éxito que haya tenido lugar en la Patagonia, en los Andes, ni en la Amazonía. Podemos identificar elementos de éxito de esas experiencias y ponerlas en diálogo con las condiciones de nuestros territorios, pero no podemos pretender, como ha sucedido en muchos casos. Yo recuerdo el ejemplo que siempre me ponían en geografía económica de Cuba, mis profesores en la Universidad de La Habana, donde decían que en Cuba se habían comprado máquinas para recoger nieve. ¿Cómo un estado va a comprar máquinas para recoger nieve en un país que se encuentra en la zona intertropical,
donde las temperaturas oscilan entre los 25 y los 30 grados centígrados. ¿En qué momento del año se va a recoger nieve? Sin embargo, eso fue lo que se compró para Cuba, porque se extrapoló la realidad en aquel entonces del modelo de desarrollo que se tenía, que era el soviético. Sin embargo, no se compraron camiones recolectores de residuos sólidos en un país que vive en medio de la basura. Entonces, estos son algunos ejemplos que les pongo porque nosotros con nuestra definición, pues transitamos de la ambigüedad al uso instrumental a partir de que la ambigüedad conceptual, reconocemos como investigador, ha facilitado el uso instrumental del término en discursos políticos y empresariales y el uso indiscriminado ha conducido a su banalización, un verdadero babelismo conceptual. Sin lugar a dudas, todos ustedes habrán escuchado a los candidatos de sus países, ojalá y no sea el caso de Perú, porque en Perú seguro que no hay memoria, porque en 10 años han tenido ya 9 presidentes, por supuesto que no se deben acordar del discurso de ninguno, porque esa inestabilidad política, 9 presidentes en 10 años, pero no se crean que no solo es parte de la cultura latinoamericana, en el Reino Unido van más o menos iguales. Lo cierto es que cualquier político introduce el concepto de desarrollo sustentable porque es un concepto de moda que atrae, ¿verdad? Votos. Entonces, nosotros nos convertimos en objetos de manipulación política. Y la sustentabilidad débil, que es a la que apuestan estos políticos que no saben ni siquiera cuál es la diferencia entre la sustentabilidad débil, la sustentabilidad fuerte y la sustentabilidad superfuerte. En este caso, la sustentabilidad débil bajo el supuesto de sustituibilidad, donde el capital natural degradado podría ser compensado con capital manufacturado y donde la contabilidad cierra y el ecosistema no. Y esto ustedes habrán escuchado en los últimos años a los economistas hablar de economía ambiental, del capital natural, de los servicios ambientales, de dar un valor económico a la naturaleza y habría que preguntarse verdaderamente si el secuestro de carbono puede ser valorado. Estos mercados de carbono que nos venden como la panacea para dar un golpe final al cambio climático. Lo cierto es que todo esto ha evolucionado desde el año 1992 con la Agenda 21, recordarán ustedes, la Agenda Local 21 para el desarrollo de comunidades, de municipios. Se elaboraron estos instrumentos de planificación que en muchos casos terminaron en la gaveta del presidente municipal o de la autoridad competente homóloga, pero en muchos países se tuvo experiencias de éxito, no todo fue mal. Sí hubo países donde tuvieron experiencias de éxito, quizás al final del webinar nos puedan compartir sus experiencias. Se tuvo la Agenda Local 21 en el año 1992 como el instrumento de política pública para el desarrollo sostenible. Esta Agenda Local 21 en el año 2000, en la cumbre del milenio, cuando se hizo el análisis del cumplimiento de los compromisos de Río de Janeiro, se reconoció que en lugar de avances lo que había habido era retrocesos en cuanto a la superficie boscosa, en cuanto a la protección de la diversidad biológica, en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero, y es que se decide adoptar los objetivos de desarrollo del milenio, ¿verdad? Los ODM, que eran 8 objetivos de desarrollo con una visión antropocéntrica por excelencia, que por supuesto en el año 2015, cuando se aprueban los objetivos de desarrollo sostenible, la situación era cada vez más crítica, porque esa fragmentación del ambiente de los objetivos de desarrollo del milenio, en lugar de permitir avances, lo que implicó fue retrocesos en materia de gestión ambiental. En el año 2015 se aprueban los objetivos de desarrollo sostenible, 17 objetivos de desarrollo con 169 metas, que en el 2030 deberán ser evaluados y definitivamente tengo que advertir que la inmensa mayoría de estos no se habrán cumplido. En primer lugar, porque se ha continuado apostando por los mismos patrones de producción y consumo que nos llevaron en el año 1992 a dar el mensaje de alerta, ¿verdad?, sobre el deterioro de las condiciones ambientales en el planeta. Por otra parte,
aunque no lo quieran reconocer, y ojalá, y este sea el mensaje que ustedes se lleven, aunque no se acuerden ni siquiera de mi nombre, pero que se acuerden de que unido a los patrones de producción y consumo, otra de las causas fundamentales de la problemática ambiental son las guerras. Las guerras acaban no solo con el patrimonio histórico-cultural, cuánto se ha perdido de nuestras culturas milenarias en cada una de las guerras en el Medio Oriente, por solo mencionar el Golfo Arábigo-Pérsico, cuánto se ha perdido de la diversidad biológica sin que los científicos la hayan podido describir en esas regiones del mundo. Entonces, sin lugar a dudas, las guerras son también una de las principales causas de la problemática ambiental porque afectan tanto a la naturaleza como a los seres humanos que también somos parte de la naturaleza y hemos tenido la capacidad de construir un patrimonio histórico-cultural que, producto de estas guerras, no conoceremos las actuales y futuras generaciones. Como les decía, la Agenda 2030, donde se establecen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169 metas, es un principio de no dejar a nadie atrás. Su carácter es universal y su arquitectura multisectorial son avances reales, como yo les mencioné, respecto a la Agenda 21 de 1992 y a los Objetivos de Desarrollo del Milenio del año 2000. Pero hereda el núcleo de 1987. Conserva el crecimiento como vector y no interroga quién define los satisfactores. Mide metas sin cuestionar el patrón que las produce. Sin lugar a dudas, continuidad más que ruptura. Y en este sentido tenemos que insistir en el derecho que tenemos como sociedad de definir esos satisfactores y a su vez tener también la capacidad de establecer cómo medirlos. Es nuestra responsabilidad. Y ya acá, pues, de el cuestionamiento a nuestra propuesta, donde proponemos incorporar en ese concepto de desarrollo los términos comunitario, local y endógeno. Lo comunitario nos va a permitir desplazar el énfasis del crecimiento hacia los procesos sociales y las capacidades locales, donde la comunidad deja de ser un objeto de intervención para volverse sujeto activo del cambio. Y aquí viene mi gran discusión con los sociólogos. Le pido disculpa a los que estén en la sala, que sean sociólogos, psicólogos, eh, expertos de las ciencias sociales, cuando me hablan de intervención sociocultural. Aquí siempre yo voy a una discusión epistemológica porque si el investigador va consciente de que es un proyecto de intervención comunitaria, sucederá que a los 2, 3, 4 años de haber terminado el proyecto no habrá sido sostenible, porque no se tuvo en consideración la definición de sostenibilidad que nosotros proponemos y que es considerarlo como un proceso endógeno. El proyecto tiene que ser identificado a partir de las necesidades de la propia comunidad y la comunidad no tiene que participar solo en la implementación del proyecto. La comunidad tiene que participar en el diseño, en la formulación, en la implementación y en la evaluación del proyecto. Nadie mejor preparada que la propia comunidad para evaluar el proyecto. Entonces, contratamos expertos internacionales para que vengan a evaluar el proyecto y mantenemos al margen a la comunidad que fue la protagonista de las acciones. Entonces, en ese sentido, yo creo que vale la pena revisar las definiciones de desarrollo comunitario que están recogidas en la literatura y reconocer que la comunidad debe dejar de ser objeto de intervención para convertirse en sujeto activo de cambio. Cuando hablamos de desarrollo local, sin lugar a dudas, es una escala que va a privilegiar la revalorización de los recursos endógenos a los cuales yo hice referencia. Recursos naturales, económicos, financieros, tecnológicos y humanos. Ese desarrollo local va a exigir construir colectivamente un proyecto común que movilice los recursos del territorio. Y cuando yo hablo de la construcción colectiva del conocimiento
en mis espacios de formación académica es porque le doy la oportunidad a mis estudiantes de que tengan el mismo derecho que yo a que sus voces sean escuchadas desde su saber popular y desde sus conocimientos previos, pero siempre conscientes de que tenemos que estar dispuestos a deconstruir nuestros marcos teóricos conceptuales. Puede ser que hasta hoy yo haya insistido en que el desarrollo sustentable o en que la sustentabilidad debe ser el paradigma de desarrollo. Sin embargo, ya empezamos a oír nuevos conceptos que hablan de lo regenerativo. Pero hay que ver si a lo regenerativo no es más de un colorete que le quieren dar al concepto de sustentabilidad por las críticas que ha recibido, o si realmente lo regenerativo nos está proponiendo marcos epistemológicos que difieren de la sustentabilidad. Por último, lo endógeno, que interpreta cómo los territorios generan dinámicas sostenibles desde sus propios recursos, culturas e instituciones. Su rasgo decisivo es la autonomía, el autodesarrollo sin aislamiento, pero para que hayan proyectos de desarrollo sustentables deben partir desde dentro de lo endógeno. Yo tuve la oportunidad de trabajar para el programa de pequeñas donaciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Quienes conocen sabrán que este es un programa de las Naciones Unidas que busca precisamente el desarrollo local a partir de la participación comunitaria. Y les puedo decir que en los más de 150 proyectos que acompañé, hoy tengo que reconocer que no eran proyectos de desarrollo sustentable, porque respondían a políticas del Estado y a prioridades del Estado. Por supuesto, si la comunidad tiene necesidad y usted le ofrece un sistema de riego a una comunidad campesina, ellos lo van a aceptar, pero no quiere decir que esa era la necesidad principal que tenía la comunidad. Si usted le ofrece una mini industria para procesar sus producciones de frutas, ellos la van a aceptar, porque si no se les pudren los mangos, las guayabas, la fruta bomba, pero hay que ver si tenían la capacidad para producir. Si ellos, que toda una vida fueron, pongamos un ejemplo, trabajadores azucareros, usted decidió cerrar el central azucarero, la fábrica de azúcar, por una política nacional, y entonces le dio la oportunidad de estudiar psicología, sociología, derecho, bibliotecología a personas que toda su vida lo que habían hecho era sembrar y cortar caña de azúcar o trabajar en un laboratorio dentro de la fábrica de azúcar. ¿Realmente era eso un proyecto de desarrollo local? De estas tres categorías, comunitario, local y endógeno, proviene la primera cláusula de la definición propuesta, el proceso endógeno de identificación, reconocimiento, utilización y potenciación de los recursos locales. Voy a mirar rápido mi teléfono para ver cuánto me va quedando. Eh, yo creo que ya, que estoy pasado de tiempo. Entonces, pues hablar con ustedes que entre las alternativas estarían el desarrollo como sinónimo de libertad, donde el desarrollo es un proceso de expansión de las libertades reales, donde la pobreza no es solo la falta de ingresos, sino la privación de las capacidades básicas. El desarrollo a escala humana, donde este se refiere a las personas y no a los objetos. De ahí la distinción entre necesidades universales y satisfactores contextuales. También podemos hablar del postdesarrollo, que no es otra cosa que un discurso hegemónico de la modernidad occidental. Descentrarlo supone reconocer la pluralidad de formas de vida. Y por último, la propuesta de nuestras comunidades indígenas, el Suma Casuay o el Buen Vivir, donde desde las cosmovisiones indígenas se interpretan la interracionalidad y la concepción holística de la vida como respuesta al extractivismo. La definición propuesta comparte con el postdesarrollo la crítica al desarrollismo eurocéntrico, pero no renuncia a la noción de desarrollo, la resignificación como proceso autónomo y situado. Y acá la diferencia que muchos siempre me piden que establezca entre sostenible y sustentable. Sostenible está asociado a la raíz anglosajona sustainable y al lenguaje de los organismos internacionales y significa, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, sostener algo desde fuera, mantener el sistema en marcha, que esos serían los proyectos que financia Naciones Unidas, que acompañan las iglesias,
que con recursos externos apoyan a las comunidades para que puedan impulsar determinadas acciones que mejoren su calidad de vida. Esos son proyectos de desarrollo sostenible. Pero para que el proyecto sea de desarrollo sustentable, debe tener el proyecto la capacidad de que los sistemas se sostengan desde dentro, a partir de sus propias dinámicas. La endogeneidad, no la tutela, es el término que nosotros proponemos. Es decir, si nosotros queremos que un proyecto sea sustentable, mientras tenemos la fase de sostenibilidad en que tenemos los recursos y el acompañamiento externo, tenemos que crear las capacidades para cuando se acabe el financiamiento y se acabe el acompañamiento técnico, nosotros como comunidad podamos dar continuidad a las acciones que nos permitieron llegar a ese estadio en las condiciones de vida. Lo cierto es que tenemos que apostar por una sustentabilidad fuerte, donde el capital natural no es sustituible. Los servicios ecosistémicos que se promuevan resultan insustituibles por el capital manufacturado. De ahí la exigencia en la definición propuesta de garantizar la estabilidad de los ecosistemas que sustentan la vida en el planeta. Aquí están las dos propuestas, aquella que satisface las necesidades del presente y la que hace el autor sobre un proceso endógeno de identificación, reconocimiento, utilización y potenciación de los recursos locales. La primera parte de la necesidad y llega a un crecimiento conservado. La que yo propongo, considero que parte de los recursos locales y su punto de llegada sería el equilibrio de los sistemas que sustentan la vida. Ninguna cláusula de la definición propuesta se apoya en la noción de necesidad. Ese silencio es deliberado. Es la respuesta directa a la crítica formulada a la definición de 1987 de Brundtland. Cláusulas de la propuesta: proceso endógeno de identificación, reconocimiento, utilización y potenciación de los recursos locales. ¿Qué corrige de la definición de Brundtland? Sustituye la demanda de necesidades por la capacidad propia del territorio. Esta definición garantiza el equilibrio de los sistemas ambientales, corrige de Brundtland el convertir el límite biofísico en condición previa y no en consecuencia diferida. La propuesta del autor plantea la utilización racional de los recursos naturales, financieros, materiales, tecnológicos y humanos, corrigiendo así la definición de Brundtland, que somete todos los recursos, no solo los naturales, al criterio de racionalidad. El autor plantea garantizar las condiciones de vida de todas las especies, lo cual corrige de Brundtland el romper el antropocentrismo del sujeto universal. Y por último, el autor propone la estabilidad de los ecosistemas para las actuales y futuras generaciones, que viene a corregir de Brundtland el hecho de conservar la equidad intergeneracional, pero estar anclada en una integridad ecosistémica y no en el consumo. Satisface necesidades del presente en Brundtland. En la propuesta actual potencia recursos propios. En Brundtland, el sujeto universal abstracto; la propuesta actual, comunidades concretas como sujetos de decisión. En Brundtland, límite diferido de generaciones futuras; la propuesta del autor, umbrales biofísicos verificables aquí y ahora. En Brundtland, capital natural sustituible; acá no hay sustituibilidad de capital natural. Y el crecimiento armonizado con la conservación de Brundtland; acá se propone la autonomía situada dentro de los límites. Las cuatro dimensiones que le hablé: territorial, ecológica, económica y social, cada una de ellas se traduce en una cláusula de la definición propuesta, por lo que es el marco operativo y no meramente declarativo, a diferencia de la fórmula de 1987. Los mecanismos para la gestión territorial: indicadores territoriales de base comunitaria, instancias de gobernanza participativa e instrumentos de planificación y evaluación. Las cuatro ideas para llevarse: la crítica es ontológica, no técnica. Al superar la racionalidad instrumental, exige reconocer la pluralidad de saberes y la centralidad de los actores en la gestión de su propio territorio. La definición del 87 protege lo que debía cuestionar. Al fijar la satisfacción de necesidades como meta, consagra como finalidad los patrones de producción y consumo impuestos por los grupos de poder, que son la causa fundamental de la problemática ambiental. La definición propuesta desplaza el eje de la necesidad al proceso endógeno.
del límite diferido al equilibrio de los sistemas ambientales y del sujeto universal a a las condiciones de vida de todas las especies. Solo así hay sustentabilidad situada, únicamente un proceso que potencie los recursos locales y garantice la estabilidad de los ecosistemas, que permite trascender las visiones sectoriales. Muchísimas gracias, y ahora sí le pido a nuestro equipo técnico que me disculpe, al igual que a los presentes, por haberme tomado más del tiempo establecido, pero yo dispongo de todo el tiempo que ustedes deseen para debatir, para aportar, y ya tengo en mi poder una hoja de papel para tomar todas las notas que considere podrán contribuir a enriquecer este posicionamiento epistemológico. Adelante, mi estimado Adrián. Muchas gracias, doctor, por esta extraordinaria ponencia que realmente ha generado bastante interacción acá en el chat. Seguramente usted ya lo puede apreciar. Hay bastantes comentarios, bastantes planteamientos. A ver, bueno, y también pueden levantar la mano, que por aquí ya veo una de nuestro rector, el maestro Aldo Emilio Tello, a quien le cedo el micrófono. Bueno, antes que nada, felicitar al ponente. Creo que ha sido una excelente ponencia que yo sugiero que inclusive independientemente de que se queda dentro de los eh, plataformas de UNICEF es grabada, valdría la pena que también Reima pudiera subirla dentro de sus redes para poderla, porque sí, la verdad es que es un tema muy interesante. Mi participación es básicamente en el tema que está abordando el doctor Jordanis del desarrollo local. Desgraciadamente, hace 45 años, 46, empezaron los programas impulsados por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo de poder empezar a trabajar sobre el desarrollo local y la descentralización administrativa hacia los gobiernos locales, llámese municipios, llámese estados. Y hubo una gran corriente que empezó con esa visión y empezaron a generarse programas de descentralización en cada uno de los países. Desgraciadamente, tuvimos la oportunidad de estar en el Colegio de Jalisco el año pasado y fue un foro sobre 40 años de descentralización, cuáles eran los resultados. Y desgraciadamente en todos los países de Iberoamérica hemos ido hacia atrás. En ese gran avance que se dio durante el periodo de los 80 hasta los 95, se ha ido retrocediendo. Habían bajado facultades para descentralizar muchas de las facultades hacia entes locales y ahora se han venido otra vez restringiendo, otra vez las federaciones, todavía los gobiernos centrales han venido otra vez acaparando una serie de actividades que ya estaban descentralizadas y que ahora otra vez vamos para atrás. Yo creo que ahí es también un problema que hemos venido teniendo para avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible, porque no hay una congruencia entre las políticas globales y cada una de las agencias multinacionales, pues ven nada más el entorno alrededor de lo que a ellos les interesa, sin generar políticas transversales en todos los organismos multinacionales de las Naciones Unidas, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, y entonces ahí es donde no podemos aterrizar. Yo estoy de acuerdo con el doctor Jordanis en el sentido de que debemos de aterrizar desde lo local. A partir de ahí es donde los territorios nos conocemos, sabemos qué tenemos, qué podemos hacer y cómo lo podemos hacer. Entonces, yo avalo el comentario del doctor Jordanis, pero además quisiera que también abordáramos el tema de que tenemos que seguir ahondando en la descentralización y volver a ver desde lo local todas las acciones que tengan que hacer los gobiernos nacionales, subnacionales y los organismos multinacionales. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Aldo Emilio Tello Carrillo. Para mí todo un honor haber contado la tarde de este martes con la presencia suya en este webinar y por supuesto con sus observaciones. Para quienes no lo conocen, el doctor Aldo Emilio Tello Carrillo
ha tenido la responsabilidad de ser presidente municipal de Zitácuaro, por lo tanto, ha tenido la responsabilidad de llevar a la práctica lo que en la teoría se ha escrito en materia de desarrollo local y comunitario. Y por ello lo considero toda una autoridad, al tiempo que me veo en la obligación de mencionar que lamentablemente muchos docentes universitarios en toda América Latina y el Caribe, y también en España, me estoy refiriendo a los países hispanoparlantes fundamentalmente, se han limitado durante todos estos años, desde 1982 fundamentalmente, incluso desde 1972, cuando la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano de Estocolmo en Suecia, desde ese año 1972 hasta la fecha, muchos docentes, profesores universitarios de Iberoamérica se han acomodado en reproducir las definiciones y los análisis que han realizado determinados expertos a solicitud de agencias del sistema de las Naciones Unidas o de organismos internacionales. Es por ello que usted encuentra una y otra vez las citas permanentes de Albuquerque cuando se habla de desarrollo comunitario, o las citas permanentes de Vázquez Barquero cuando se habla de desarrollo endógeno. Yo siempre y con todo el respeto de mis colegas digo que es muy difícil salir de la zona de confort. Para un profesor es muy difícil salir de la zona de confort. Es más fácil llegar al auditorio y repetir los conceptos que sabemos que en cualquier tribuna van a aplaudir. Usted repite el mismo concepto y ustedes saben que en todas las tribunas lo van a aplaudir y serán muy pocos los que le van a cuestionar. Y sus estudiantes para el examen saben que si ponen satisfacer necesidades de las generaciones actuales sin comprometer satisfacción de las generaciones futuras, usted le va a dar la máxima calificación. Entonces, ese es el reto que tenemos nosotros como docentes universitarios, y es salir de la zona de confort y cuestionar esas definiciones, esos conceptos que los que han hecho es perpetuar en el tiempo, ¿verdad? Los patrones de producción y consumo que al final son la causa fundamental de la problemática ambiental. ¿Por qué? Porque entonces llegamos al aula y según sea el gobierno de turno en nuestro país, nosotros vamos a tener un discurso distinto respecto a las causas de la problemática ambiental. Yo tengo que ser muy sincero, pero a mí durante toda mi formación profesional, hasta los 28 años que defendí mi tesis de maestría, uno y otro, profesores titulares, profesores eméritos, autoridades en el mundo académico insistían en que la principal causa de la problemática ambiental era el capitalismo. Yo nací en un país, según la Constitución, socialista, pero cuando tuve la oportunidad de viajar al extranjero, pude por mí mismo llegar a la conclusión de que la problemática ambiental, la causa principal, no es el capitalismo, porque los mismos modelos de producción y consumo del capitalismo son los de países que se dicen socialistas. ¿Qué diferencia hay entre los modelos de producción y consumo de México, Colombia, Rusia o China? Los mismos desastres que se han generado en países capitalistas industrializados producto al desarrollo tecnológico, Chernóbil, ¿dónde queda? En una exrepública socialista soviética. Porque cuando el accidente de Chernóbil, Ucrania formaba parte de la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sin embargo, el gobierno soviético de aquel momento intentó silenciar uno de los desastres más terribles que ha experimentado la humanidad. Y jamás a mí en la universidad me hablaron de que eso había sido producido precisamente por errores de un modelo sociopolítico. Entonces yo creo que hay que ser muy responsable a la hora de adjudicar la responsabilidad de la problemática ambiental a un modelo ideológico u otro. Tanto el capitalismo como el socialismo son responsables de la degradación ambiental.
No crean ustedes que el crecimiento económico que ha tenido China en los últimos 20 años ha sido incrementando su superficie boscosa y protegiendo sus ecosistemas acuáticos. Los años que viví en Ecuador, fui testigo año tras año de las denuncias del gobierno ecuatoriano a las flotas pesqueras de China que, sin el más mínimo reparo, extraían todos los recursos del océano en las aguas protegidas del archipiélago de Galápagos, que todos sabemos que es una reserva de la biosfera. Entonces, ¿tiene el gobierno chino conciencia ecológica porque es el capitalismo el que no la tiene? No, si el gobierno chino viene a acabar con los recursos pesqueros, no solo de las Islas Galápagos, sino de toda la cuenca pacífica de América del Sur, o los que estén aquí de Perú dirán con conocimiento de causa si en sus países no ha sido denunciada también la presencia de flotas chinas en aguas nacionales. Los chilenos, ¿qué podrán decir al respecto? Entonces, yo creo que en ese sentido tenemos que ser muy responsables y no dejarnos manipular por los grupos de poder. Tenemos que entender que la sustentabilidad tiene que partir de un principio ecocéntrico, donde lo más importante sea garantizar la calidad de vida de todas las especies, pero conscientes, pero conscientes de que las decisiones las tomamos los seres humanos. No le podemos dejar esa responsabilidad al oso panda que está en peligro de extinción en China o a la guacamaya que está en peligro de extinción en la Amazonía ecuatoriana. Esa responsabilidad es nuestra. Adrián, por favor. Muchas gracias, doctor. También, bueno, para quienes han manifestado su inquietud en formar parte de la Red Iberoamericana de Medio Ambiente, ya estamos compartiendo el enlace a través de este chat. Bueno, hemos acordado con el doctor Jordanis, seguramente por cuestiones de tiempo no podremos dar lectura en tiempo aire a todos los comentarios que hay, que agradecemos en verdad toda esta retroalimentación. Solamente me gustaría retomar algunas preguntas que por aquí tenemos planteadas dentro de este espacio. Una de ellas es de la doctora María Esther Pi de la Serra. Dice, ¿cuándo y cómo una necesidad se identifica y transforma en un derecho? Perfecto. Mientras le respondo la pregunta a la profe María Esther, les voy a compartir en el chat, además de la información que ya compartió Adrián, les voy a compartir para que quienes lo deseen se suscriban al canal de WhatsApp de Reima. Reima tiene un canal de WhatsApp donde comparte todos los días este tipo de webinar, ya sea de UNICEF, de Fondo Verde o de cualquier otra institución aliada, para que ustedes puedan participar porque son de acceso totalmente gratis. Entonces, los invitamos a que se suscriban al canal de WhatsApp, es totalmente gratis. Suscribirse al canal de WhatsApp, le dan silenciar para que no los moleste y lo revisan una vez al día. Y así se enteran si mañana va a haber otro webinar sobre un tema que pueda ser de interés para ustedes. Entonces, los invito a que se suscriban al canal de WhatsApp, lo pueden hacer en este momento igual para que hagan su solicitud de inscripción. Quienes aún no son miembros de la red, ya somos más de 12.500 personas en 35 países de todo el mundo. Sobre la pregunta de la profe María Esther con relación al tema de las necesidades, ¿cuándo se convierten? Decía ella, deja ver si lo veo por aquí. Para responder con la mayor precisión posible y no invertir el orden de las palabras. ¿Cuándo y cómo una necesidad se identifica y transforma en un derecho? Aquí entramos en una discusión bastante delicada cuando nos referimos a los derechos, ¿verdad? Porque sin lugar a dudas todos tenemos derecho, según consta, a un ambiente sano y saludable, por ejemplo. Ese es un derecho consagrado. Todos tenemos derecho a un ambiente sano y saludable. Pero yo me pregunto, el que conceptualizó ese derecho, ¿qué concepción tenía del ambiente? ¿Qué es para él el ambiente sano y saludable? Un ambiente donde tengamos una superficie boscosa
eh, mm, un ambiente sano será que tengamos ecosistemas marino-costeros que no estén llenos de plástico, o un ambiente sano y saludable será una democracia plena, porque está la dimensión política del desarrollo sustentable. Entonces, puede que para un Estado satisfacer las necesidades, insisto, satisfacer las necesidades, yo estoy seguro que Adrián y yo, que somos del mismo sexo, no tenemos la misma necesidad de alimentación. Quizás yo necesito 3.000 kilocalorías y Adrián necesita 1.500 nada más. Sin embargo, dice, no, la necesidad a la alimentación, pero hay que ver cuáles son las necesidades de alimentación de cada ser humano, porque el metabolismo de cada persona no es el mismo. Por eso yo me resisto a hablar de necesidades. Una y otra vez me resisto a hablar de necesidades. Sin embargo, sí me alienta a hablar de derechos, porque he vivido tantos años privado de mis derechos que ahora quiero poder defenderlos y me considero un activista pro derechos humanos. Y ahí sí hago la distinción de los derechos ambientales para que no caigan en una bolsa donde nos puedan continuar manipulando constantemente. Porque sobre ese discurso de que tenía educación gratuita, de que tenía salud gratuita, de que tenía alimentación, yo no me percataba de cómo me estaban coartando el resto de mis derechos humanos, como el derecho a la libertad, el derecho a la libre expresión, el derecho a la reunión. Entonces, esos son derechos que quizás para un argentino, para un peruano, para un chileno, no digan nada porque son conquistas sociales que ya tienen. Sin embargo, para nicaragüenses, venezolanos y cubanos, todavía en el continente americano con, continúan siendo una utopía. Entonces, profe, ahí yo preferiría no relacionar el concepto de necesidades con el de derechos, porque, insisto, las necesidades son creadas por los grupos de poder. Y el derecho, yo quiero tener el derecho a vivir, a vivir, pero ese derecho a la vida pasa por determinar cuáles son las condiciones de vida, cuál es su calidad de vida y cuáles son precisamente los indicadores que yo voy a tener para determinar el nivel de vida. Yo, a pesar de que durante muchos años lo usé como referencia, el índice de desarrollo humano, luego dejé de usarlo y jamás he hecho referencia a él porque es un instrumento manipulado. No sé si ustedes lo saben, pero el índice de desarrollo humano se elabora con los informes que envían los gobiernos de turno. El índice de desarrollo humano del año 2026 en Argentina, es decir, la información que aparezca de Argentina en el informe global se va a elaborar con la información que haya enviado el gobierno de Javier Milei. No quiere decir que es realmente lo que está sucediendo en Argentina, sino la información que quiso el gobierno de Javier Milei que se publicara. Y es lo que ha pasado con el informe de desarrollo humano de Cuba. Durante 67 años se ha publicado lo que ha querido un gobierno y un partido, no la realidad que ha vivido ese país. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues aquí seguimos revisando varios de los comentarios. Aquí tenemos uno de Hugo Morales Sánchez. Dice, yo he estudiado la sustentabilidad urbana de Toluca, acá en México, desde una herramienta llamada metabolismo urbano que mide los flujos de energía y materia. Considero que esta herramienta desde una perspectiva ecologista y ambiental puede estudiar los fenómenos endógenos de la zona estudiada. Es algo parecido al estudio de diagnóstico que usted realizó, nos comenta Hugo Morales. Sí, Hugo, en ese caso la sustentabilidad no es eh, patrimonio solo de un contexto, pero al usted hacer referencia del metabolismo urbano, le puedo decir que si no me equivoco, en la sala tenemos un experto, que es el doctor Rafael Huacús, quien es experto precisamente en urbanismo y bueno, fue el presidente del tribunal donde yo defendí mi tesis de doctorado. Y les recomiendo, si a usted le interesa el tema del metabolismo urbano, pueda entrar en contacto con el doctor Rafael Huacús, lo puede buscar en el chat de aquí de Zoom por su apellido y si lo encuentra le escribe por interno para que le comparta la dirección de correo electrónico y el teléfono
Y si no, escribe al correo de Reima y nosotros le compartimos el contacto del doctor Rafael Guacuz para que puedan profundizar específicamente en el metabolismo urbano. Yo estoy viendo aquí, Adrián, de Bernardino Ramírez Hernández. Él nos está hablando una reflexión muy interesante sobre que la sustentabilidad en México ha sido asumida como una categoría analítica en los términos agregados al marco jurídico ambiental y ecológico. Ahí ya yo, Bernardino, me preocupo cuando me pone marco jurídico ambiental y ecológico. Ya ahí hay un problema epistemológico, porque lo ecológico forma parte del ambiente. Insisto, si ponemos ambiental y ecológico, hay una deficiencia epistemológica. Cuando ponemos ambiental es porque estamos considerando las dimensiones ecológica, económica y social. Si no, pongamos solamente ecológico. ¿De acuerdo? Con el interés de darle mayor relevancia para el interés colectivo, sin embargo, en las políticas públicas, varias veces solo decorativo o simulador, se impone el poder económico y político. Lamentablemente es así. Lamentablemente, Bernardino, yo durante 3 años tuve la enorme oportunidad de acompañar a una gran amiga en el entonces Instituto de Ecología y Historia Natural, creo que algo así se llamaba, en Chiapas, lo que hoy es la Secretaría de Medio Ambiente de Chiapas, y trabajar allá en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Y usted tiene toda, pero toda la razón. Lo cierto es, cuando yo revisaba los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de las más de 30 entidades mexicanas, en este caso los estados me refiero, me podía percatar verdaderamente de que en materia de políticas públicas quedaba solo para maquillar, quedaba solo como un colorete sin que se tuviera una concepción lo suficientemente sólida desde el punto de vista teórico y metodológico para que los planes de desarrollo y ordenamiento territorial se conviertan verdaderamente en un instrumento de desarrollo. Y créame que no es solo una realidad de México. Luego, en Ecuador, durante muchos años, impartí la asignatura de ordenamiento territorial en universidades públicas de ese país y me pasó lo mismo. Los 24 planes de desarrollo y ordenamiento territorial de las 24 provincias del Ecuador, al colmo de que en provincias amazónicas, a kilómetros y kilómetros de la costa ecuatoriana, usted encontraba párrafos que hacían referencia al manejo integrado costero porque simple y llanamente las consultoras, producto de la corrupción, copiaban un plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la provincia Guayas y lo ajustaban a la provincia Pastaza, por ejemplo. Cuando la provincia Pastaza, sus límites son con 3 provincias ecuatorianas y con Perú por la selva amazónica. A ese nivel de corrupción y a ese nivel de interés político, tú eres, como dicen en Ecuador, mi pana, te doy el contrato para el plan de desarrollo y ordenamiento territorial, no sé, eh, 150.000 dólares. Te quedas con 100.000 y me pasas 50.000 después, yo soy el alcalde, no pasa nada. Y esa es la realidad. Lamentablemente esa es la realidad. Muchas gracias, doctor, por ajustes de tiempo. Hasta aquí llegaríamos en la parte de preguntas y comentarios. Insisto, le haremos llegar de manera particular al doctor todos los comentarios que son muy enriquecedores que se encuentran en este chat. Pero bueno, Sí, desde pues mi sí. cuenta de correo electrónico institucional como coordinador de Reima, mi dirección es coordinación@reimaec.org. Desde esa dirección de correo electrónico, yo les voy a responder a todos sus comentarios. Adrián me va a enviar el chat, una copia del chat donde viene la dirección de correo electrónico de ustedes y yo me tomaré el trabajo, me van a tener un poquito de paciencia. Han sido 50 personas, pero yo les prometo a todos y cada uno responder sus comentarios. Así haya sido una felicitación, le pondré gracias. Muchas gracias, doctor. En verdad que agradecemos sinceramente esta valiosa conferencia que hoy nos ha compartido y bueno, especialmente también a la Red Iberoamericana de Medio Ambiente por haber hecho posible ese espacio de colaboración académica y bueno, sin duda aquí en UNICEPES pues creemos que las alianzas como esta que desde hace algunos años integran UNICEPES y Reima, pues ayudan a fortalecer la educación, el intercambio de conocimientos y pues
la oportunidad de generar una gran comunidad académica para compartir justamente estos temas. Y antes de despedirnos, doctor, pues me gustaría que nos diera un mensaje a manera de cierre, por favor. Bueno, yo primero que nada reiterar mi más sincero agradecimiento a la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores en México por haberme dado la oportunidad de compartir con ustedes este webinar. Eh, Experiencia que invito al resto de las universidades latinoamericanas para que, como parte del seguimiento a egresados, inviten a sus egresados para que compartan en espacios democráticos como este sus conocimientos, sus posicionamientos teóricos y epistemológicos. Yo soy del criterio que se adolece de una base teórica y epistemológica lo suficientemente sólida como para tener nuevas propuestas metodológicas. Ya agradecía al principio, por supuesto, a todos los que nos han acompañado esta tarde. Agradecía a ese equipo del que formo parte, a la doctora Glenda Trejo en El Salvador, a la doctora María Esther Pi en Argentina, al doctor Patricio Clavijo en Ecuador, también al doctor Hernán en Colombia, al doctor Bosque en El Salvador. Vi que también se conectó la profesora Corona del Salvador, el doctor Luis Cristian, coordinador de REIMA en la Escuela Nacional Valle de Bravo en México, y estoy viendo que está conectado el rector, el doctor Hernán Rojas, también de Ecuador. A todos y cada uno de las personas que nos han acompañado, nuestros hermanos venezolanos, nuestra más sincera solidaridad a nombre de la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores y de la Red Iberoamericana de Medio Ambiente, tras un mes de este doble sismo que le ha arrebatado la vida a más de 5.000 seres humanos. Yo viví en el epicentro del terremoto del año 2016 en Ecuador, por lo tanto sé en carne propia lo que ha estado sufriendo el pueblo venezolano, y si quisiera terminar estos minutos con un mensaje precisamente a ese pueblo venezolano. A ese pueblo venezolano le digo hoy que lo que seamos capaces de hacer hoy por este mundo será el futuro mañana de nuestros hijos. Así que por poco que parezca, cualquier ayuda que podamos compartir con nuestros hermanos venezolanos, así sea un mensaje de aliento, ellos lo recibirán con todo el amor y la gratitud que los caracteriza. A todos ustedes, muchísimas gracias, y recuerden, siempre UNICEPES tendrá sus plataformas para que podamos continuar compartiendo los resultados más relevantes de nuestras investigaciones.